Siempre se le ha conocido como el segundo al mando en Cuba y es oficialmente el heredero del poder. Pero las imágenes que tenemos revelan su otra cara. Nos referimos a Raúl Castro, el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y lo que no ha visto el pueblo cubano, lo verán ustedes esta noche. Juan Manuel Cao tiene la primera parte de esta serie especial. Juan Manuel. Bueno, hay que decir que en esta primera parte vamos a ver lo diferente que reaccionan Fidel y Raúl cuando a ambos les regalan una especie de juguete sexual. Esta pequeña diferencia podría tener una fuerte carga política. Esta es la cara pública de Raúl Castro, su imagen como jefe del ejército. Eso es inaceptable. Como hombre duro y serio. Y esta es la otra cara de Raúl, la que descubre el video que escapó de las manos de la seguridad. Aquí vemos a un Raúl Castro poco serio, grosero, sin ninguna dignidad militar. Imágenes indiscretas. Tan indiscretas que captaron a Raúl Castro sin zapatos, confesando que calza números diferentes porque tiene un pie más pequeño que el otro. Yo tengo un pie más grande que el otro, ¿qué te parece? O vemos también a un Raúl Castro inesperado que juega con unos jabones en forma de pequeños senos de mujer. Si todas las tuvieran así sería muy bueno. Esto me lo dejan aquí en el baño. El nieto sobre todo me lo agarra y empieza a tocar las teticas. Porque el nieto salió el abuelo. Tenemos imágenes dentro del despacho de Raúl, lugar secreto que hasta hoy nadie había logrado penetrar. Raúl desayuna en el mismo buró porque al parecer no durmió en su casa. Y mi mujer llamando, hay algo grave. Ahora yo le digo, estaba con el ministro del Interior y me dice, usted es un hombre serio. Pero además de las imágenes dentro de la oficina, tenemos también a quien fuera precisamente su jefe de despacho durante 10 largos años, Alcibiades Hidalgo. Alcibiades Hidalgo nació en Camagüey, tenía 13 años cuando los hermanos Castro llegaron al poder, fue líder juvenil y estudió periodismo, fue canciller interino, viceministro primero de Relaciones Exteriores, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York, y como ya dijimos, jefe de despacho de Raúl. Escapó de Cuba hace apenas 6 meses y hasta ahora no había sido entrevistado a profundidad. ¿Es Raúl alcohólico? Es alcohólico. ¿Qué toma? Bueno, toma whisky o vodka. ¿Mucho? Bastante. Veo que fuma bastante también. También. ¿Existe la posibilidad de que Raúl se muera primero que Fidel? Con esos antecedentes, es evidente. Este video de Raúl Castro al parecer desapareció de los mismísimos archivos de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que recibí una llamada de un ex funcionario de la seguridad cubana y él pues quería saber, le habían comunicado sus ex colegas, me dijo, de La Habana, de que había en realidad, ellos habían notado, no sé por cuáles medios ni cómo, pero que faltaba un video. Según este oficial o este ex oficial de la inteligencia cubana, pues habría alguien interesado, habría viajado a Miami, interesado en evitar que se divulgara ese video. Pero la seguridad cubana no logró su objetivo. Y no solo tenemos imágenes de Raúl, tenemos también por primera vez en televisión el despacho de Fidel Castro, una oficina sin ventanas a la que solo se llega a través de faraónicos laberintos dentro del Palacio de la Revolución. Y en ese despacho, Castro también juguetea con unos jabones en forma de senos de mujer, como los que tanto entusiasmaron a su hermano Raúl. Y al parecer los hermanos Castro tienen algún problema con los pies porque Fidel también se quita sus botas y se prueba unas plantillas. Pero sigamos con Raúl, que es el centro de nuestros reportajes. Aquí lo vemos de recorrido burlándose de sus propios generales y hasta irrespetuosamente del ejército mexicano. Si dejáramos a David, todo el mundo tuviera aquí una pila estrella. Ayer quería ascender a Ulises. Óyeme, íbamos a tener más generales que el ejército mexicano. ¿Sabe que Pancho Villa una tropa completa le hizo general?
Bueno, él es capaz de cosas como esa que aparece en el video, de ser muy afable con un visitante o de reunir un grupo de jóvenes artistas o de tratar de acercarse a los jóvenes intelectuales, etcétera, y luego sencillamente declarar alguna de las tantas purgas que ha declarado a lo largo de su ejercicio del poder. Fidel Castro es el mal absoluto, es decir, ese mal no tiene herederos. Raúl Castro yo no creo que pueda ser heredero de Fidel Castro. Raúl Castro es el hermano menor y siempre ha sido tratado por Fidel Castro como si Fidel Castro fuera el Dr. Jekyll y Raúl Castro fuera Mr. Hyde. Entonces eso es una posición muy subalterna, es decir, el mal de uno depende del mal del otro. Interesante, Juan Manuel, y hemos recibido muchísimas llamadas y muchas coinciden en una pregunta: ¿por qué se escucha en el sonido natural de la cinta constantemente una mujer traduciendo al inglés? Bueno, porque evidentemente hay un invitado extranjero, pero todavía no toca hablar de él. Hay que esperar, paciencia, esa es una sorpresa. ¿Te llamó la atención cómo la parte de que le llevan el jabón con los senos, Fidel Castro se mantiene callado, como diciendo, me están filmando, y vemos que Raúl Castro es el que habla de más? Son dos modos totalmente diferentes de enfrentar la realidad. Yo creo que eso es lo importante que demuestra este video. Cuánto se diferencian y cuánto se parecen también estos dos hermanos, y cómo podría influir eso el día que falte Fidel. Noche, por lo menos íbamos a tener algo nuevo. Acabo de obtener un video de dentro de la casa donde nacieron los hermanos Castro. En la tarde habíamos visto solamente la fachada. Fíjense bien porque es muy breve, pero muy revelador. Esta es la casa en Virán, Oriente, donde nacieron los hermanos Castro. Hace 40 años que está cerrada y no dejan acercarse a nadie, como si guardara un gran secreto. Empezó por ser una casa sobre pilares de madera, no sé si sigue siendo así, donde convivían, yo creo que casi al estilo gallego, casi que los animales con las personas, ¿no? Y me imagino que con la riqueza la fueron mejorando, pero después eso se convirtió en un coto cerrado. Y la última vez que yo intenté ir al lugar, por mi condición de disidente, de protestona y de gusana, pues la familia me lo prohibió. Raúl Castro fue el tercer varón de una familia poco refinada que vivía sin grandes lujos, pero con amplias comodidades. Aquí vemos una fotografía curiosa de Raúl jugando a ser general. Sería la única vez que estaría en el centro de la foto. El puesto principal se lo robaría para siempre su hermano Fidel. Así fue desde niños. Fidel fue siempre el que pegó y Raúl el que lloraba. Esto según una indiscreción del propio Ramón Castro, que es el mayor de los hermanos carnales. Ellos tenían sus problemas y Raúl se metía con Fidel y Fidel le daba su cocotazo y después yo tenía que ir, venía llorando donde estaba yo y yo me decía, Fidel me dio, y yo dije, bueno, entonces yo iba allá en son de guerra con Fidel porque no había arreglo, había que pelear. Sí, era así, ¿por qué no decir? Más de medio siglo después, la relación entre los hermanos Castro no parece haber cambiado mucho. El general Raúl Castro es importante porque es el hermano de Fidel Castro. Si él no fuera el hermano de Fidel Castro, él no sería general. Pero ahora la salud de Fidel se deteriora y Raúl es el heredero señalado. Por primera vez podría estar de verdad en el centro de la foto. Es obvio de que Raúl está poniendo su gente por todos los lados en lo que es el gobierno de hoy. Está tratando de crear, a nuestro modo de ver, un sistema en de que las Fuerzas Armadas de hoy sean los que manden todo en el futuro. Eso no es la democracia y eso no es apto para Cuba y eso no es una transición democrática. Lo que preparan es una sucesión y no estamos a favor de eso. Para algunos, Raúl podría ser peor que Fidel, más anárquico e impredecible, como lo demuestra este video donde en plan de mofa reconoce el intervencionismo nada menos que en Venezuela. Es un viejo guerrillero que estuvo con la Sierra Maestra con nosotros. Después estuvo con el Che Guevara, vino la invasión. ¿Qué edad tiene ya? 51.
Estuvo de guerrillero en Venezuela también, pero no diga eso. Cuando exportábamos la revolución, como dice la prensa americana. Y el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor igual. El vicealmirante venezolano Radamés Eduardo Muñoz León, exministro de Defensa de Venezuela, conoce de cerca esta historia. Capturaron a las guerrillas, ahí estaba el famoso general Ochoa, y era parte de ese proyecto pues, de Fidel Castro de exportación de la revolución a cualquier forma, como es la doctrina marxista, ¿no? Sí, por supuesto que la intervención de Cuba en los asuntos internos de otros países de América Latina en su momento constituyó una intromisión, eso fue lo que fue, y por supuesto los dirigentes cubanos le dan a eso otra interpretación y asumen eso de otra manera, que como lo asume allí Raúl, como algo de lo cual no solo se complace, sino que también se permite bromas al respecto. Por supuesto que si uno ve ahora la situación venezolana actual, resulta ofensivo. Mañana veremos las asombrosas confesiones sexuales de Raúl Castro. La noche me masturbé. Las confesiones van a ser asombrosas. Es ese tipo de video que uno está viendo y dice, es que no puedo creer lo que estoy viendo. De verdad que sí. Y en cuanto a lo de Venezuela, Cao, en el pasado el régimen castrista negó eso de que ellos hubiesen enviado guerrilleros ahí, pero a boca de Raúl Castro se ha visto claramente. Ellos que dijeron en la ONU ahí. que estos eran guerrilleros por cuenta propia. Están reconociendo cuando exportábamos la revolución. Una indiscreción difícil de imaginar a un político. Bueno, hay mucha expectativa ya sobre lo que nos vas a presentar mañana. Así es, Ambrosio y María, lo que hemos venido anunciando desde el principio, y hoy vamos a mostrarle lo que ha sido considerado un obvio acoso sexual y una conducta impropia de Raúl Castro, imperdonable para un oficial de cualquier ejército. Se supone que el general en jefe de un ejército debe mantener una dignidad acorde a su rango, pero el Raúl Castro que revela este video parece más una caricatura bufa que un general. No hay nada marcial en su conducta y Raúl va intentando chistes constantemente, algunos de franco mal gusto. O una mulata. La Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia de Honor. Pero las connotaciones sexuales de los chistes de Raúl se pasan de la raya al llegar a esta unidad de la Marina, donde lo reciben con honores de los que él parece burlarse. Observen que el último pelotón es femenino. Raúl abandona la compostura y se abalanza sobre una de las muchachas e incluso le toca la cara. Podría pensarse que no necesariamente es un acoso sexual, pero el cuento que hace a continuación define la naturaleza de su gesto. Ahora da gusto tener una unidad. Caramba. Yo estaba en un colegio pura. No había muchachos. Y era católica. La escuela, entonces yo tenía que confesarme con el cura. Los católicos dan la hostia. Cuando yo tardaba varios días sin comulgar, que se llama comulgar, el padre espiritual, que era una especie de comisario político del ejército ruso, me dijo, ¿cómo está tu estudio? Bien, padre, bien, padre. ¿Y tu alma con Dios cómo está? Bien, padre. Pero hace tantos días que no comulgo. ¿Qué pecadillos tienes por ahí? Vamos a confesarnos aquí mismo. Padre, que miré por la ventana, vi una muchacha y tuve malos pensamientos. No está bien, rezo 3 Ave María. ¿Y qué más? Digo, Padre, por la noche me masturbé. No muy grave. 3 Padres Nuestros, 2 Tu marido no tiene que masturbar. Eso es inadmisible totalmente. Es una conducta, como te dije, aberrante, totalmente
increíble que pase de un ser humano. ¿Podría seguir siendo jefe del ejército quien haga eso? No podría ser ni sargento, ni cabo, ni coronel, ni general. Sería destituido inmediatamente de esa posición y llevado bajo un tribunal de corte marcial. Ningún oficial ni ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se comportarían de esa manera. Es una educación profesional y militar, pero si eso sucediera, cosa que lo veo muy difícil, sería inmediatamente relevado de su carrera. El nieto sobre todo me lo agarra y empieza a tocar las teticas. Porque el nieto salió el abuelo. Bueno, yo estoy acostumbrado a ver esa imagen de él, sí, la vi muchas veces. Su forma habitual son los mismos chistes, los que cuenta, la misma historia del sacerdote. O sea que esa historia de la masturbación la cuenta regularmente. Sí, es algo de ¿Le parece gracioso? A él le parece gracioso. Y este es el hombre que intentan imponer como heredero. Ningún respeto por las mujeres y menos los militares ahí tampoco. La frase donde él dice, tus marinos no tienen que masturbarse. Ese es el rol. Tienen aquí las mujeres. Es obviamente un militar norteamericano, entonces, el que está de visita, o un militar de algún país. Para el final, María, eres María está. Oye, Bravo, las entrañas de Cuba, con decenas de túneles. Pero muy pocos los han visto o conocen su objetivo. Raúl Castro, el general en jefe del ejército, sigue cometiendo indiscreciones comprometedoras. Esta tarde vamos a conocer los misterios que esconden algunos de esos túneles que el régimen ha cavado por todo el país. Y Juan Manuel Cao tiene, por supuesto, las imágenes y la información. Adelante. Bueno, la pregunta inevitable cuando uno ve lo que esconden esos túneles es ¿cuál es el verdadero objetivo de todo lo que allí se esconde? Les invito a ver las imágenes para que saquen sus propias conclusiones. Es la primera vez que se ven imágenes del despacho de Raúl Castro. Y resulta curioso verlo desayunar en el buró delante de todos, pero sin invitar a nadie, ni siquiera a café. Están haciéndole la corte el jefe del Estado Mayor en ese entonces, Ulises Rosales del Toro, el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, conocido como Furri, y Leopoldo Sintra Frías, general de 3 estrellas, al que Raúl llama Polito. Deportivo, Polito. Hay varios lugares, independencia del tiempo. Las preguntas, cómo se converse, cómo se avance, podemos ir a más lugares o a menos lugares. Yo quedé ayer en que no iba a hablar. Iba a hablar usted hoy. Sí que usted se ocupa de eso. Y tú, Ramírez, era un cálculo de tiempo. Estos altos oficiales actúan todo el tiempo no como generales, sino como edecanes dispuestos a reír cualquier gracia del jefe. Ven a continuar. Si para el ministro todo el mundo tuviéramos 5 o 6 estrellas aquí. Óyeme, un libro modelo. Si dejáramos a David, todo el mundo tuviera aquí una pila de estrellas. Ayer quería ascender a Ulises. La caravana parte hacia la zona del Mariel en La Habana y vemos con lujo de detalles por primera vez qué guardan los Castro en los túneles que excavaron en la década del 80. Es asombroso ver estos túneles llenos de tanques que son cuidados con aparente esmero, aunque Raúl Castro le envía un curioso mensaje a Colin Powell. Cuando Powell vea la foto va a decir, estos son tanques viejos. Y es verdad, este no es el más moderno. Para las milicias. Las tropas regulares tienen técnicas más modernas. La técnica más vieja se la vamos dejando a la milicia. Caramba, no, carajo. En estos momentos en que Estados Unidos está envuelto seriamente en la guerra contra el terrorismo, no se sabe a ciencia cierta qué amenazas esconde la isla de los Castro. No se te vaya a ocurrir ocupar la Florida. Esta artillería para acompañarlos. Exmilitares del ejército norteamericano evalúan lo que se ve en este video. Si esos equipos están en los túneles o cuevas y no se le da mantenimiento y no se arrancan a la hora de utilizarlos, no van a funcionar. Pero fundamentalmente esos equipos están ahí, yo diría en estoraje,
para un momento dado usarlo como un arma psicológica para aterrorizar a la población. Bueno, recuerda que en China lo usaron contra el pueblo y más o menos ellos están tratando de llegar a un tipo de sociedad parecida a la China. Damos las gracias a usted por toda esta molestia que se toma y esa experiencia que... Le dijo a Fidel la noche que yo le iba a traer por la madrugada temprano a ver estas cosas. Pero lo sorprendente es que el personaje angloparlante al que Raúl está dando el tour y del que nunca vemos el rostro, parece ser, por las indiscreciones de Raúl, un general americano. Así estamos nosotros, mascarando los dos. De general a general. Thank you very much. Se van a acusar al FBI por entregar propiedad del ejército americano a Cuba. Mañana, más videos totalmente sorprendentes y una evaluación de si está Raúl o no en capacidad de heredar el poder de su hermano. Adelante. Cuando Raúl Castro cumplió 70 años, el gobierno cubano ordenó a sus medios de difusión realizar una campaña para realzar su imagen. Me parece que es una campaña desesperada del régimen por tratar de mantener con vida el liderazgo de un sustituto de Fidel Castro, que se supone sea el propio Raúl. Entre los cuentos que Raúl hizo por la televisión, hay uno que espantaría al más insensible de los protectores de animales. Aquí habían patos, gallinas y todo eso. Agarramos una pata que tenía como 15 paticos. Y con cuchilla y guille, nos metimos en aquella esquina, el viejo no estaba aquí, que lo hacía en la casa. Y con cuchilla y guille empezamos a operar paticos de apendicitis. Imagínate tú, cuando la vieja, que andaba con un cinto de cuero. Entonces la vieja cuando se asoma por aquí, bebé, no me acuerdo si éramos 4 o 5. Y lo que había un sangrerío y nosotros embarrados de sangre, lo primero que mete un grito. Y cuando ve que lo que estábamos todos los paticos muertos, y agarró el cinto así, lo fue dando, ¡guay! Y saliendo por aquí. Los psicólogos dicen que algunas actitudes de la infancia revelan al adulto. Mi mano entonces no tembló porque fue justa la decisión. Hoy tampoco me temblará cuando firme la sentencia que pide el tribunal para los 4 casos que se nos han traído a esta reunión del Consejo de Estado. El comportamiento de ellos dos durante todo ese suceso fue realmente paranoico. Se rodearon de una seguridad que yo nunca había visto, por ejemplo. Aparecieron de pronto una cantidad de medidas y durante el caso Ochoa. Durante el caso Ochoa y fueron excluidos de la cercanía. Hay en ese momento personas que eran de su más íntima confianza en un momento determinado. Es decir, ellos en ese sentido son implacables. Si algo los caracteriza es que son implacables. Ellos buscan ante todo cómo conservar el poder. Pero ¿cuánto se parecen y se diferencian Raúl y Fidel? Siempre se ha tratado de crear la mitología de que Raúl Castro es el más organizado de los dos hermanos. Yo a Raúl lo veo un tipo parco de palabras, incoherente en su discurso, no es capaz de sostener una idea. Un discurso de Raúl Castro es un desastre. Trata de resultar gracioso, chistoso, pero resulta pedante a la hora de provocar la risa. Quizás se rían de las cosas que dicen las personas que están cerca de él, porque es el jefe. Y después de haber visto el comportamiento de Raúl, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando falte Fidel? Mario Chanes de Armas conoce bien a Fidel, a Raúl y a todo ese grupo, porque estuvo preso con ellos luego del asalto al cuartel Moncada y fue expedicionario del Granma. Yo creo que si Fidel desaparece, la bronca va a venir no de gente de pueblo, ni alzado, ni nada de eso, precisamente entre ellos mismos. Y me parece que le va a costar la vida también a Raúl. Cuando falte Fidel, ¿puede Raúl mantener el mismo tipo de gobierno que su hermano? Yo pienso que no, absolutamente no. He dicho ya que creo que Raúl sería una triste continuidad de Fidel. Evidentemente que el fidelismo, que es lo que es el castrismo, que es esencialmente un fidelismo, va a desaparecer con Fidel. ¿Qué va a pasar en Cuba cuando desaparezca Fidel Castro? Seguramente usted dirá
que la pregunta ha tenido innumerables respuestas. Pero esta tarde es el propio Raúl Castro, a quienes muchos consideran el heredero del poder, el que la responde. Vamos con Juan Manuel Cao, quien tiene más de este reportaje especial. Adelante. Bueno, es exactamente eso, ¿no? Siempre hemos escuchado las opiniones y a lo largo de esta semana que tienen otros sobre si Raúl podrá o no mantenerse en el poder. Pero ¿qué piensa Raúl? ¿Que va a poder mantenerse? Escuchémoslo en su propia voz. Después de haber visto a Raúl Castro jugando con regalos sexuales, Si todas las tuvieran así sería muy buena. Esto me lo dejan aquí en el baño. después de haber visto a Raúl Castro burlarse del ejército y de la historia mexicana, Óyeme, íbamos a tener más generales que el ejército mexicano. ¿Sabe que Pancho Villa una tropa completa la hizo general? después de ver a Raúl cometer la indiscreción de reconocer la exportación de la revolución a Venezuela, Estuvo de guerrillero en Venezuela también, pero no diga eso. Cuando exportábamos la revolución. después de verlo acosar a una soldado y escucharle sus cuentos libidinosos, Bueno, padre, que miré por la ventana, vi una muchacha y tuve malos pensamientos. No, está bien, resto, Ave María. ¿Y qué más? Digo, padre, por la noche. Por la noche me masturbé. No muy grave. 3 Padres Nuestros, 2 Tus maridos no tienen que masturbar. en fin, después de ver la otra cara de Raúl Castro, ¿qué piensa usted? ¿Tendrá capacidad para dirigir el país? Yo pienso que inevitablemente en Cuba, después de Fidel, los cambios se van a tener que precipitar. ¿No puede Raúl mantener el mismo tipo de gobierno que Fidel? No puede, en absoluto no puede. Veamos qué ha dicho el propio Raúl que podría pasar cuando falte Fidel. Y ahora están todos, me refiero a los principales funcionarios americanos que tienen que ver con nosotros, y parte de la prensa también como expresión de esa situación, de qué pasa en el postcastrismo, que si va a haber levantamiento, que si va a haber guerra, que quién va a dirigir. ¿Quién es el que viene después? Raúl, es fulano, mengano. ¿Qué va a pasar? ¿Podrán mantenerse? Por supuesto que no vamos a mantener. Tal vez por conocer sus propias incapacidades es que Raúl ha propuesto a los Estados Unidos negociar en vida de Fidel. La autoridad que tiene Fidel no la tendrá nadie otra vez en Cuba. Nadie otra vez en Cuba. Y es más fácil que discutan con Fidel y arreglen sus diferendos en igualdad de condiciones, discutiendo. ¿Será Raúl, a su pesar, un factor de la transición? Y por supuesto que haremos nuestra transición. ¿Va a haber tránsito aquí hacia algo? Sí, lo va a haber, a un socialismo mejor. Una frase que le puede gustar a usted, incluso más democrática. Mañana, los rivales de Raúl. Parece que hay una lista que guarda algunas sorpresas y vamos con Juan Manuel Cao para que nos revele quiénes serían esos adversarios. Juan Manuel. Bueno, ya vimos a Raúl Castro afirmando muy convencido que sí se siente capaz de mantenerse en el poder cuando falte su hermano Fidel, pero también lo vimos reconocer que él no tendrá nunca la autoridad de Fidel. Ahora los invito a conocer cómo son y quiénes los posibles rivales de Raúl. De qué pasa en el postcastrismo, que si va a haber levantamiento, que si va a haber guerra, que quién va a dirigir. ¿Quién es el que viene después? Raúl, es fulano, mengano. ¿Qué va a pasar? ¿Podrán mantenerse? Raúl Castro está convencido de que se podrá mantener en el poder, pero algunos analistas piensan que ya sin Fidel, otros no podrán contener sus ambiciones y hasta hay un hipotético árbol de la sucesión. Los rivales de Raúl serían Carlos Laje Dávila, hoy vicepresidente del país, Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento,
Felipe Pérez Roque, canciller, y Ramiro Valdés, comandante de la revolución. Pérez Roque, Alarcón, Laje, aparecen como miembros de la posible lista de sucesores. ¿Cuál es tu análisis de eso? Bueno, son los hombres que la gente ve, no ve otros. Por eso es que de ellos es de los que se habla. ¿Alarcón podría ser un hombre de la transición o un hombre del mantenimiento del poder tal como está hoy en día? Alarcón, como los otros, es una hechura de Fidel Castro. Es una persona que está ahí por obedecer. No tiene brillantez, inteligencia, liderazgo. Tiene brillantez y tiene inteligencia, ¿no? Indiscutiblemente es una persona que sabe polemizar, que sabe organizar su argumento. Liderazgo no. Alarcón es una persona que además no ha vivido la realidad del país. Me parece hasta de broma que se le nombre presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular a alguien que ha vivido la mayor parte de su vida en Nueva York. Es como si lo pusiesen a enterarse de lo que sucede. Y creo que realmente están muy poco en contacto con las cosas que interesan al ciudadano común. Los otros, bueno, Laje es un ejecutivo que sencillamente cumple también. ¿Pudiera ser Laje un hombre de la transición? Yo no lo veo así. Yo francamente no veo ninguna de las personas que rodean a Fidel, que son los que están supuestamente llamados a esa transición, personas que puedan conducir el país por otro camino. Es decir, no creo que la transición en Cuba pueda estar jamás en esas manos. Pérez Roque. Bueno, imagínate que cuando se nombró a Pérez Roque en la Cancillería, la explicación que se publicó en la prensa cubana, que estoy totalmente seguro que es de puño y letra de Fidel Castro, fue que se le nombraba porque era la persona que mejor interpretaba el pensamiento de Fidel. ¿Quién pudiera ser el hombre o la institución de la transición? El pueblo cubano. El pueblo cubano es el que tiene que encontrar un camino diferente. No son las instituciones actuales las que pueden brindar un nuevo camino de transición. Quizás en un escenario determinado, como instituciones, ni como esas personas que no llevarían al país a ningún otro lugar que el que se encuentra actualmente. Juan Manuel, la disidencia, la oposición, ¿qué dice Alcibiades? ¿Jugarían un papel como rivales de Raúl? Alcibiades dice que dentro del aparato de poder le tiene mucho, pero mucho temor a la disidencia y que indiscutiblemente va a ser el peor rival que tenga Raúl Castro en el caso de que falte Fidel, contrario a lo que se piensa desde afuera, de que es una disidencia debilitada, que no tienen una respuesta política para el planteamiento, por ejemplo, de Payá. Dice que no saben cómo lidiar con eso. Tremendo, hacía tiempo que yo no veía una sola tan grande. Ya habíamos mostrado por primera vez a Fidel Castro dentro de su despacho en el Palacio de la Revolución, un lugar con una estética rústica pero cómoda. Y el video muestra a Castro probándose unas plantillas que luego modela como habíamos visto. Sí. Es como un gel, especialmente como con una espuma. Pero hay más, como cuando a Fidel le regalan los jabones con forma de senos de mujer. Se troqueó un poquito. Ese mejor que no está dañado. Caramba. Es un jabón. Como un anexo al despacho, Castro tiene un comedor sumamente estrecho, o podría decirse que íntimo, donde regala sus gorras firmadas y muestra otras atenciones con los misteriosos visitantes. Esta pintura va a durar menos que en el malecón. This picture is going to last less than if it were in the seawall, but anyway. Thank you. Mira a ver si por ahí está la gorra mía. Allá.
Entonces va a elegir una foto. Vimos a Fidel probándose las nuevas plantillas y también a Raúl, pero observen lo sucia que están las viejas plantillas de los zapatos de Raúl. La higiene de los hermanos Castro ha sido cuestionada públicamente desde sus años de estudiantes. Incluso Fidel era conocido por un apodo ilustrativo, Bola de Churre. Pero bueno, dejemos la chismografía y sigamos con Raúl. Dice que su desayuno no sea secreto porque está tomando fotos. No, que va a ser secreto. Aquí no hay nada secreto para los amigos. Porque se cayó un pedazo de primero. Ahora vamos a ver, seguro, sácalo. Esto. ¿Es inteligente Raúl? Es un hombre práctico, es un hombre organizado, es un hombre que sabe manejar los mecanismos del poder. No le gusta leer, no lee, le gusta que se lo expliquen todo. ¿No es un hombre culto? No es un hombre culto, es un hombre informado, pero no culto. ¿No lee? No lee. Fidel sí lee. Por lo menos lo que dice. Pero da esa impresión, ¿no? Sí, debe leer bastante, sí. Bueno, yo quiero recordar nuevamente que Alcibiades Hidalgo fue, además de jefe de despacho de Raúl Castro, viceministro primero de Relaciones Exteriores, canciller interino, embajador de Cuba ante la ONU, entre otros cargos importantes. Veamos lo que resta de esta entrevista. ¿Nunca llegaste a tu casa y te sentiste mal y dijiste, concho, ¿por qué me he tenido que someter de esta manera o ser sumiso? ¿No? ¿Nunca tuviste cargo de conciencia? Bueno, yo pienso que yo nunca fui sumiso con ellos. Si de algo tengo clara mi conciencia conmigo mismo es en eso, en que a mí no me pudieron someter. Pero parece difícil de creer que alguien llegue a tu nivel en Cuba sin ser combativo, como usaban ellos el lenguaje, que era ser chivato, sin ser realmente una persona que juega el juego político. No lo estoy diciendo con ánimo de ofender, estoy tratando de ubicarme exactamente, ¿no? Bueno, pero también tú puedes decir, creer en una causa, creer en un sistema, creer en unas ideas. En un buen momento determinado empezar a dudar sobre ellas y tratar también de modificarlas, que es lo que no permite el sistema. Mientras no dudabas. Que es lo que no permite el siendo sistema. Estudiante, esa exigencia de combatividad que yo la viví, ¿no? Nunca delataste a nadie, aunque fuera pequeño, ¿no? No estoy hablando que lo haya conducido a la cárcel ni nada. No fuiste nunca esos estudiantes militontos, como le llamábamos nosotros, pedante, vigilante de los demás. No, yo creo que mis características personales no tienen nada de eso. Es decir, yo siempre he sido muy respetuoso de la vida privada y de las proyecciones de otras personas. No, sí, si teníamos diferencias políticas la discutíamos, pero si tú tuvieras que explicarle a alguien por qué tú no eres un agente que nos enviaron. No, que yo no estoy en la posición de explicarle a nadie que yo no soy un agente. Es decir, Fidel Castro, lo he dicho y lo repito, es una fábrica de enemigos. Lo fabricó en el 59, lo fabricó en los 60, lo fabricó en los 80 y lo va a seguir fabricando en los 90. Y toda persona que tenga un criterio propio o una posición crítica ante algo va a ser convertida en un enemigo de Fidel Castro. Es decir, esa es la realidad. Yo no sé si has dado una explicación de cómo saliste del país, pero por lo menos todo el mundo parece desconocer o no estar conforme con la explicación que diste. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo escapaste del país? Bueno, después de muchos años y de varios intentos de hacerlo, logré irme del país. ¿Cómo? Me fui por barco, por mar, a buscar desde aquí, por mar. Los detalles no voy a revelarlo porque perjudico personas en Cuba. ¿Por mar? Por mar. ¿Tú solo? Bueno, no, yo vine con un grupo de personas, eso se publicó aquí. ¿También miembros No, ningún miembro del gobierno, cubanos comunes y corrientes que están aquí en Miami. ¿Saliste ilegalmente? Salí ilegalmente, como salen muchos cubanos de Cuba. ¿Y hasta dónde llegaste? ¿Aquí en Miami? No, llegamos a las Islas Marquesas, que son territorio norteamericano. ¿Qué más? No hay... Solo eso.
Solo eso. ¿Estás bajo custodia del gobierno norteamericano? No, no estoy bajo custodia, soy una persona perfectamente libre, me muevo donde quiera. Creo que sí, que evidentemente siempre hay un peligro de una represalia por el gobierno cubano, que es vengativo y rencoroso. Pero tampoco estoy dispuesto a dejar que mi vida se conduzca bajo un signo de temor o de amenaza. Es decir, ya bastante tuve eso en Cuba. Y aquí quiero conducirme como una persona totalmente normal. Sin embargo, Alcibiades Hidalgo no es una persona totalmente normal porque estuvo en las más altas esferas del régimen de Castro, a lo que eso se refiere, ¿no? Diferente a un cubano que haya salido buscando libertad. ¿Crees todo lo que ha dicho? ¿Por qué crees que se fue de Cuba? Pero como se dice vulgarmente, ¿lo tronaron o ya rompió con el régimen? No, él cuando regresa de la misión permanente de Cuba ante la ONU, él dice que se da cuenta que está en problemas porque nadie lo va a recibir al aeropuerto. Él era el viceministro primero de Relaciones Exteriores. Y ya ahí está, como tú dijiste, utilizando el término, desde ese momento está tronado. Permanece 8 años trabajando en el periódico Trabajadores, en un cargo ya destituido de viceministro y todo. Y dice que fue un largo proceso de recapacitación, tal vez, ¿no? Ahora, tú le pediste esta tarde que te respondiera una pregunta sinceramente. ¿Crees que fue sincero en todas sus respuestas? Lo que pasa es que entonces yo no sé si cuando yo soy periodista y cuando paso a ser juez. Quedan muchas preguntas por responder. Y él prometió escribir un libro. Y vamos a ver qué dice en ese libro. Creo que tiene muchas cosas que decir sobre el caso Ochoa, sobre la misión permanente de Cuba ante la ONU, del cual no quiso hablar mucho también. Lamentablemente...